Hola amigos trolendos. ¿Cómo les va? Espero que bien. Antes de comenzar quiero agradecerle a Creepyman por el apoyo que me ha dado en el primer video. Primero que todo, hoy comenzaré con algo un poco serio. Por el hecho de lo que dije en mi primer video. Voy a subir un poco de todo. Este video se trata de magnicidios y atentados que cambiaron la historia. Comencemos. Primero, como introducción quiero definir qué significa magnicidio en caso de que haya alguien que no sepa qué significa. Lo haré una descripción breve. Magnicidio es el asesinato de un líder artístico, político o religioso con el fin de tomar poder, también con organizaciones o grupos delictivos, también con una búsqueda de justicia o en otros casos los magnicidios están vinculados con personas que no están conformes o son enemigos de tal líder. Entonces comencemos con los hechos. El atentado contra Hitler. Rastenburgo, 1944. A pesar de que Adolf Hitler ya había sufrido con anterioridad otras tentativas frustradas de atentado, uno de ellos mediante una botella de contraagua envenenada que se introdujo en su avión, el que casi se materializa se produjo en una pista forestal de Rastenburgo, que terminó con los instigadores ahorcados con cuerdas de piano colgadas de ganchos de carne. El asesinato de Ernst Röhm. Múnich 1934. La noche de los cuchillos largos. Adolf Hitler, el futuro canciller alemán, viajó a Múnich en la madrugada del 20 de junio de 1934, y condujo hasta un exclusivo hotel al lado de un lago, en donde uno de sus más cercanos colaboradores de la primera época del partido nazi fue sacado de su cama y asesinado. Ernst Röhm, el temido líder de la SA, los camisas pardas, había muerto. El asesinato de John Lennon. Nueva York, 1980. El 8 de diciembre de 1980, frente al edificio Dakota, el beatle John Lennon, de 40 años, fue tiroteado por Mark David Chapman, un joven acosador que alegaba ser su doble. ¿Cuáles fueron los factores psicológicos que llevaron a Chapman a matar? El atentado contra la princesa Ana. Londres, 1974. Durante el trayecto desde el Palacio de Buckingham hasta el Mall, la hija de la reina Isabel II fue atacada por un pistolero que disparó 6 veces al vehículo en el que viajaba. Varios transeúntes, el chofer y un policía resultaron heridos de gravedad y el pistolero fue arrestado por las autoridades. El atentado contra el Papa Juan Pablo II. Roma, 1981. El 13 de mayo de 1981, en medio de una multitud de 20.000 personas congregadas en la plaza de San Pedro, un joven turco llamado Mehmet Ali Aka disparó al papa polaco dejándolo herido de 4 disparos que hizo que perdiera mucha sangre, pero fue llevado a tiempo al hospital. El asesinato de Yitzhak Rabin. Tel Aviv, 1995. El 4 de noviembre de 1995, Yitzhak Rabin, uno de los más grandes gobernantes de Israel, estaba a punto de dirigirse a una multitud que celebraba un acuerdo de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, cuando fue asesinado a tiros por un joven israelí contrario a su propuesta de tierra por paz. El juicio demostró que hubo fallos en las medidas de seguridad en torno al primer ministro. El asesinato del Che Guevara. Bolivia, 1967. Nacido en Argentina en una familia de clase media, Ernesto Che Guevara se convirtió en un icono para la juventud revolucionaria de todo el mundo. Principal lugarteniente de Fidel Castro durante la Revolución Cubana, abandonó la isla para liderar la guerrilla contra otras dictaduras en Sudamérica. El 8 de octubre de 1967 fue capturado y asesinado por el ejército boliviano en colaboración con la CIA. El asesinato de Trotsky. Ciudad de México, 1940. El 20 de agosto de 1940, el dirigente bolchevique, que vivía exiliado en México, fue asesinado por el estalinista español Ramón Mercader, quien le clavó un piolete en la cabeza. Mercader actuó, sin ningún género de dudas, bajo las órdenes de Stalin y su policía secreta, pero porque para Stalin todavía era necesario acabar con él. Los atentados contra de Gaulle. Francia, 1961. El Día del Chacal. Hubo 3 intentos de asesinar al general de Gaulle, todos ellos fallidos.
El primero, en París, en 1945, a manos de francotiradores alemanes. El segundo, el 8 de septiembre de 1961, cuando una bombona explosiva estalló al paso de su coche. El tercer intento ocurrió el 22 de agosto de 1962, cuando su coche fue acribillado a balazos. El general salió ileso de los 3 atentados, pero hubo un cuarto del que no se informó: el asesinato de Lord Louis Mountbatten. Irlanda, 1979. El antiguo virrey de India y primo de la reina, Lord Louis Mountbatten, fue un héroe naval de la Segunda Guerra Mundial, capitán de fragata en el sudeste asiático y uno de los artífices del día del 27 de agosto de 1979. Fue asesinado por el IRA, que colocó una bomba en su barco mientras pasaba unas vacaciones con su familia en el condado de Sligo, en Irlanda. El asesinato de John F. Kennedy. Dallas, 1963. En la fecha de su asesinato, el 22 de noviembre de 1963, el presidente Kennedy ya contaba con muchos enemigos. Le había declarado la guerra a la mafia, a la discriminación racial y a los intereses económicos militares en Vietnam. Incluso al día de hoy existen distintas conjeturas acerca de las pruebas de balística y sobre si hubo 2 asesinos implicados. Recientemente ha salido a la luz nuevo material gráfico desde Washington. El asesinato de Robert Kennedy. Los Ángeles, 1968. Del 6 de junio de 1968, horas después de haber ganado las elecciones primarias del Partido Demócrata en California, el senador Robert Kennedy fue herido de gravedad. El asesino era Siran Siran, un inmigrante palestino de 24 años, que realizó 5 disparos antes de ser reducido. Sin embargo, el senador tenía muchos enemigos y es probable que hubiera más de un asesino implicado. El asesinato de Mahatma Gandhi. Nueva Delhi, 1948. El gran promotor de la independencia de la India y gran defensor de la protesta pacífica, irónicamente murió a tiros, sin razón aparente, a manos de Nathuram Godse, un fanático hindú. Ocurrió en los jardines de Birla House, el 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía a rezar. El asesinato de Indira y Rajiv Gandhi. India, 1984 y 1991. Indira Gandhi, primera ministra de la India, fue asesinada por su guardaespaldas de origen Sikh, mientras paseaba por los jardines de su casa en Nueva Delhi el 31 de octubre de 1984. 6 años más tarde, el 21 de mayo de 1991, en Sri Perumbudur, cerca de Madras, Rajiv, su hijo mayor, moría en una explosión provocada por separatistas Khan. El asesinato de Martin Luther King. Memphis, 1968. Después de liderar multitudinarias protestas en Birmingham, Alabama, y de su famoso discurso, "Tengo un sueño", Martin Luther King defendió la retirada de las tropas americanas de Vietnam y la difícil situación de los pobres en los estados sureños. El 4 de abril de 1968, fue asesinado a tiros por un misterioso hombre blanco que escapó en un Mustang blanco. James Earl Ray fue condenado a cadena perpetua por esta muerte, pero se desconoce si de verdad era el culpable. El asesinato de Michael Collins. Irlanda, 1922. Uno de los líderes más carismáticos de la lucha irlandesa contra la dominación británica, Michael Collins, terminó dándose cuenta de que solo un acuerdo de paz podría asegurar la independencia de Irlanda del Sur y la paz. Muchos de sus antiguos compañeros no estaban de acuerdo, y el 22 de agosto de 1922, mientras una Irlanda recientemente independizada sucumbía a la guerra civil, Collins era tiroteado en una emboscada. El intento de asesinato de Ronald Reagan. Washington, 1981. El 30 de marzo de 1981, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, abandonaba el Hotel Hilton de Washington, cuando fue alcanzado por 6 tiros de un revólver calibre 22 que disparó Johnny Clay, Jr., un joven de 25 años. Una de las balas se alojó a tan solo 6 pulgadas del corazón. La frase "cariño, me olvidé de agacharme", que le dijo a su mujer, se hizo famosa. Uno de sus colaboradores no tuvo tanta suerte. El asesinato de Anwar el Sadat. El Cairo, 1981.
El 6 de octubre de 1981, vestido con un uniforme de ceremonia negro durante un desfile militar, el presidente egipcio fue abatido a tiros por 4 hombres uniformados, que le dispararon mientras presenciaba un ejercicio de las fuerzas aéreas egipcias. Los conspiradores mataron a 5 personas, algunas de ellas enviadas extranjeras que asistían al desfile, y todo el magnicidio fue filmado. El asesinato de Zar Nicolás II. Yekaterinburgo, 1918. Después de una desastrosa guerra contra Alemania, los bolcheviques hicieron prisionera a la familia Romanov. Los guardianes fueron reemplazados por verdugos y el 17 de julio de 1918 toda la familia fue ejecutada y enterrada en un bosque de los alrededores. Durante más de 70 años se desconoció su paradero. Años más tarde Rusia reveló su fatal destino. El asesinato del archiduque Francisco Fernando. Sarajevo, 1914. Un grupo de nacionalistas serbios estaban decididos a matar al heredero del trono austrohúngaro. 2 de los asesinos portaban bombas, y un tercero, un estudiante llamado Gavrilo Princip, tenía una pistola. Los incidentes de ese 28 de julio de 1914 fueron uno de los principales desencadenantes de la Primera Guerra Mundial. Bueno, eso fue todo de mi parte. Si les ha gustado denle like y comenten, también suscríbanse. Su apoyo es vital. Y nos vemos, chavales.